Ahora sí, gracias. Con respecto al micrófono, no es que esté mal puesto el micrófono, está bien puesto. Lo que pasa es que hay momentos que la señal falla. En este caso, no sé cómo me están escuchando, pero eh, según estos registros estaría bien. De hecho, no tengo ningún indicador de que la calidad esté mala. Puede ser que la recepción de ustedes no esté buena, o una combinación. Ellos me avisan si sigue mala la señal o empeora. La primera, como les decía, tipo de reglas se aplican a todas las celdas. Es decir, aquí todas van a quedar con el formato. Lo que varía es la intensidad que tenga. ¿Cuáles son los parámetros para esta? La que está indicada aquí abajo. Primero, la primera que sale, que a mi gusto es la menos utilizada. Yo, la verdad, no la he ocupado nunca, darle uso práctico. Yo creo que alguien, sí, pero yo no. Dice lo siguiente, estilo de formato, escala de dos colores. Si voy a utilizar dos colores, en este caso un café claro y un café casi amarillento. Un café oscuro y un café claro. Voy a citar desde un color café oscuro, casi anaranjado, hacia un café claro, casi crema. ¿De acuerdo? El color oscuro, en este caso, es para el valor mínimo. Ese color yo lo puedo cambiar. No estoy sujeto a que sea eso. Podrían ser desde un verde hasta un café claro, o inclusive podría ser un blanco, u otro color, un rojo. Feísimo, pero se puede hacer. El valor mínimo va a ser obtenido usando el valor más bajo. Es decir, en este caso, va a buscar en la lista cuál es el valor más bajo y ese es el valor mínimo. Es decir, es que va a tener el color verde que nosotros vemos acá. En el valor máximo va a ser todo lo contrario, el valor más alto, que serían los 300.000, quedaría de color rojo completo. Si yo acepto y aplico, no es necesario aceptar, aplicar, dice que aquí aparece la regla, el formato que va a tener y al rango que se le aplique. Si ustedes no seleccionaron antes, aquí podrían seleccionar el rango. Nuevamente. Aplican y quedaría de esa forma. Si se dan cuenta, el color más rojo, más intenso es los 300.000. Y el valor más intenso, el verde, sería los menos 80.000. No sé como ya he dicho que me equivoqué. Menos 80.000. ¿De acuerdo? Esa es la forma de transitar del valor más bajo al valor más alto, con un degradé de colores. También ustedes no necesariamente tienen que usar los valores más bajos, ustedes pueden definir el valor más bajo. Es decir, yo no creo que sea menos 80.000 el valor verde, sino yo defino un número y ahí le doy el valor. Yo creo que sea menos 100.000. Entonces, ese va a ser el color verde. Lo mismo podríamos hacer para el valor máximo. La otra también podría ser que en vez del número, usarlo en forma porcentual. 0 100%. Yo aquí defino qué porcentaje va a ser. El color verde, por ejemplo, podría ser, no necesariamente tiene que ser el 100% o el 0, podría ser el 80%. Y necesito a un 10%. Las combinaciones las puedo hacer a mi gusto. La tercera, y útil también, es utilizar una fórmula. Pero no cualquier fórmula. Fórmula simple, como izquierda, extrae, derecha, ¿qué más podría ser? Quizá algún promedio, una suma, la función sí, y, o, etcétera. Algunas funciones, no todas, aguantan acá. Para hacerlo más dinámico, es decir, que el valor mínimo se va a calcular según una fórmula que ustedes le den. Y ese valor de ahí va a ser el valor mínimo y va a tomar color verde. Tiene que ser vieja fórmula, tanto en el valor mínimo como en el máximo, para que dé un rango lógico. ¿Ya? Esas son las posibilidades que ustedes tienen. También hay otra posibilidad de hacerlo con tres colores. Es lo mismo,
pero ustedes pueden agregar un color intermedio, al que ustedes deseen. Yo digo, en la vida laboral, nunca lo he tenido que utilizar esto, que yo recuerdo en este momento, pero posiblemente alguien por algo lo agregaron. La otra que sí, los colores en realidad son poco utilizados, la otra que sí se puede ocupar más, esa sí que la he visto, eso se utiliza el tercer tipo, la barra de datos. Es decir, en vez de que esto quede con un degradé de colores, una transición entre un color y otra, lo que se hace es colocar una barra. En este caso está de color azul, podría ser de color rojo, y que va a tener un tamaño, un ancho, porque se mide de forma horizontal, no vertical, es una barra horizontal, que va a ir creciendo de izquierda a derecha, aquí dice la dirección de la barra, texto, izquierda a derecha, o lo pueden hacer al revés, en la medida que el valor crezca. Así va a ser proporcional al valor que contenga la celda. En este caso, la barra más corta va a tomar un valor automático. El valor automático generalmente es un valor más bajo. También tiene la misma variable que la otra. O sea, un número que ustedes definan un porcentaje, una fórmula. El percentil no lo voy a mencionar tanto porque en realidad no se ocupa tanto. Lo mismo pasaría para la barra larga. Dijimos de forma automática. ¿De acuerdo? Pueden agregarle el borde si desea. Si ustedes quieren, y no todos la versión sale, pero puede ser un relleno sólido o puede ser degradado. Bueno, para quedar así como se muestra en la lista previa aquí abajo. Porque había uno que no aparecía sólido. Y acá yo coloco cómo va a ser el color de la barra cuando el valor sea negativo. Por ahora, dejémoslo así tal cual. Acepto, aplico, y tenemos la barra de esa forma. Aquí en el medio tenemos una línea segmentada donde marca el 0, la división entre los positivos y los negativos. Si ustedes quieren editarlo, pueden pinchar esto y editarlo por el botón editar o doble clic en la misma opción. Para valor negativo, por omisión ya estaba el rojo, pero le pueden colocar color. Por ejemplo, tu color rojo lo quieres colocar verde, por un ejemplo. Y aceptas la aplica. Se dan cuenta, el valor negativo aparece en color. Normalmente los negativos salen de color rojo, la barra. ¿Ya? Dejémoslo por los valores por omisión. Generalmente esto es color azul, como lo mostraba, y esto era color rojo. Son los valores por omisión. Aceptamos, aceptamos y aplicamos. Muchas veces, la gente cuando quiere presentar estos tipos de gráficos, le interesa ver la situación, de la forma macro. No le interesa el valor puntual. Por lo tanto, el valor más que nada molesta la visual. En ese caso, lo que yo puedo hacer acá es mostrar solo la barra, sin los datos. Por lo mismo me quedaría la siguiente imagen. Sería eso. Pero si yo acepto, yo veo el dato acá, hago doble clic, me aparece el valor. Pero para efectos de visualización no aparece. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no le interesa. Ya miden niveles, crecimiento en función de un pequeño gráfico que le colocan al lado solamente como indicativo para ver cómo van, están bien o están mal. Por ejemplo, te podrían tener un campo que era las ventas o la producción. Y la barra, entre más grande sea, va a indicar mayor cantidad de producción. No me interesa en realidad el valor exacto, cuánto ha producido cada una del área, sino quiero ver cómo están en general en todas las áreas. ¿Cuál ha vendido menos? Yo aquí rápidamente veo que la que menos ha vendido ya es esta. Esto mismo se puede hacer también para la producción por día de semana. ¿En qué día de la semana yo produzco menos? El día viernes. ¿Por qué? Voy a decir porque
y es día viernes, ¿de acuerdo? Se trabaja a mediodía, ¿no? Relajada. ¿Ah? Porque se trabaja a mediodía. Algunos están trabajando a mediodía, muchas empresas están optando por trabajar hasta las 2 de la tarde. Yo ya sé, algunas empresas también están optando por trabajar 4x3, abiertamente. No estoy hablando de las mineras, otro tipo de empresas. Si trabajan de lunes a jueves, con un horario un poco más extendido, y el día viernes lo dan libre. ¿Ah? Este motivo es generar el día viernes más relajado. Bien, esto es la forma de colocar la primera regla. Todavía estamos en la primera regla. Vamos a formato. Administrar reglas. Veamos qué otra opción nos pega esto. Además de esto, en vez de barras o de degradé de colores, pueden optar por los conjuntos de iconos, que también son bien utilizados. ¿Por qué son bien utilizados? Porque muchas veces usted tiene que hacer planillas en donde hay que colocar ciertos indicadores de productividad, de resultados, ya que le piden, a usted siempre lo van a medir en función de la productividad. Hoy día más que nunca, ya más que la hora trabajada, interesa la productividad. Entonces, hay muchos indicadores, son más importantes verlos con iconos, más lúdicos, verlo con iconos, que con números. El número en sí no me tiene una apreciación muy directa, ¿no? Requiere más análisis. En cambio, el color me dice si estoy bien o estoy mal. Esto yo lo he visto en varias empresas, generalmente lo usan con los Balance Scorecard y otras más, que son, en algunos casos, lo pueden hacer esos balance en Excel y tienen varios indicadores. Las mineras también tienen indicadores por todos lados, etcétera. Manejan con colores. Si te aparece algo en rojo, hay peligro. Si hay amarillo, precaución. Verde, estamos bien. Pero bueno, no son solamente esos, sino los iconos. Hay otros más, un semáforo ya más parecido al tradicional, con el borde, con marco negro. Podría ser otro que te guste más, la X, la exclamación, el ticket. Y así ustedes pueden tener iconos que no necesariamente son 3, podrían llegar a ser 5 inclusive, como lo último, que son los menos utilizados. ¿De acuerdo? Las fechas también son utilizadas, pero generalmente se deben usar los primeros. Dejemos el semáforo que es el más utilizado. ¿Cómo se distribuye, digamos, los valores para cada uno de los símbolos? De la siguiente forma. El icono verde, el círculo verde, va a ser para todos aquellos valores que sean mayor o igual a 67%, porque está en forma porcentual. Pero yo le podría colocar un número, oye, que sean todos mayores de 100.000, por ejemplo. En este caso, lo presentaron porcentual, porcentaje. Pero insisto, también ustedes pueden ocupar fórmula. Y eso es importante que les quede también, porque en la medida que practiquen, se les puede ocurrir algo más elaborado que les puede solucionar un problema más o menos grande, que al principio en todo caso, hacerlo quizás les va a costar un poquito más, pero el trabajo que le va a ahorrar a futuro es mucho. Y eso es lo que tienen que sopesar. ¿Bien? Dejemos los porcentajes por ahora. Porcentual, 67%, es decir, el tercio más alto. En amarillo, cuando el valor es menor que 67 y mayor o igual que 33, estamos en el medio, entre el 33 y el inferior al 67. Y rojo sería el resto, cuando sea menor que 33. De hecho, ustedes pueden cambiar acá si es mayor o igual a mayor, o lo mismo pasa con esta. Los valores también lo pueden cambiar. Pueden colocar los valores de una celda, inclusive. Es decir, aquí tenemos valores fijos. Yo acá podría colocar una celda, borrar ese valor, indicar un valor que está por acá, en alguna celda, y ese podría ser mi valor, sea límite. Pero podemos, ¿cómo quedaría? Al igual que la barra, esto se representa con los números, pero esos números los podríamos omitir, es decir, ocultar. Clic, ocultamos, mostrar solamente el icono,
Estamos y aplicamos. Entonces, insisto que aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el día que mejor me va el lunes. En cuanto no me interesa, yo quiero ver el lunes. Y lo que hay que poner, ojo, mucha atención, son martes, miércoles y viernes. Entonces, a los encargados correspondientes les digo que revisen eso porque eso no puede estar así, color rojo. Y los jueves, sábado y domingo, mucho cuidado porque están a un paso de caer. Yo prefiero que suban a verde. Así que también, con eso yo hago análisis rápido y tomo decisiones rápidas. Por eso se tiene que usar este formato. Insisto, a generar lo que menos se ocupa, desde mi punto de vista, son la escala de colores. Sean 2 o 3 colores. La otra son más frecuentes, sobre todo la última. Ya, como indicadores hoy día que están cada vez más de moda, los resultados, la productividad y no la cantidad de horas trabajadas. Bien, ese sería la primera regla. También la vamos a dejar, vamos a crear otra regla. No la tengo por qué eliminar, la voy a dejar acá. Otra regla vamos a crear. Tipo regla, va a ser la segunda, la que está acá. Únicamente a la celda que contenga. La anterior era a todas, variable de intensidad. Esta, en cambio, solamente aquellas que cumplan el valor. Las demás no se aplica. ¿Cómo funciona esto? Clic y aquí tenemos los parámetros. Donde dice el valor que entre, yo lo puedo cambiar y le puedo decir, oye, todo lo que sean mayores que el valor que sea 100.000, por ejemplo, 90.000. 1, 2, 3. Y aquí le doy el formato, ya no es con icono ni con degradé de colores, nada, sino con algo más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados a esta ventana de formato, donde están habilitadas varias opciones, pero no todas. Yo no puedo cambiar el tipo de fuente, por ejemplo, pero sí podría cambiar el color de la fuente. Yo quiero que la fuente sea color amarillo. De relleno, cuando me aparezca estos valores, le digo que el relleno sea un color verde. ¿Sí? Los valores así al ojo nomás. Inclusive podría cambiar el borde también. Entonces ustedes vayan probando ahí. Solamente va a quedar ese formato cuando los valores sean mayores que 90.000. Aceptamos y aplicamos. Y quedaría ahí. Todavía no me aparecen los valores porque esta regla está activa. Si se dan cuenta, se mezclan los dos. Entonces oculta los valores. Si yo quiero que esta no me moleste, tendría que sacarla. ¿De acuerdo? O tenía que eliminarla en realidad. La eliminamos y aplicamos. Ahí quedarían los valores. Se dan cuenta, solamente aquellos valores que son sobre 90.000 quedan verde con amarillo. Y ahí lo tienen. Y ahí uno ya empieza a verle una utilidad más práctica. El otro día estaba hablando con unos alumnos de ingeniería en la noche que justamente trabajan y uno de ellos me decía justamente que manejan el formato condicional, pero no lo conocía tan a fondo como acá. Tenía algunas dudas, no le sacaba provecho como pensaba, pero sí lo utilizaba bastante. Bien, esa es la regla número 2, que es aquello que ustedes eligen acá, en la gama de opciones. ¿De acuerdo? La número 3 es el formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Aquí es para aplicar los formatos a los n superiores o a los n inferiores. Es decir, aquí yo le indico acá, ¿no?, cuáles son los 10 mejores, los 10 primeros. Le puedo colocar en vez de 10, puedo colocar los 3 mejores. Y le voy a aplicar el mismo formato. ¿Para qué lo vamos a cambiar? Acepto, aplico. Apliqué, dejé 3, que fueron los 3 mejores. De hecho, 2, no me cambió con la anterior, por la coincidencia que eran iguales. 90.000. Voy a dejar los 2 mejores, o los 2 inferiores, mejor. Los últimos. Aceptamos y aplicamos. Y ahí te daría los 2 valores.
Si tú lo deseas, no con cantidad, sino yo quiero saber, oye, ¿cuánto es el cuarto, es decir, el 25% más alto que tenemos en la empresa? Los valores más altos. Coloco los primeros 25, pero aquí al lado ya activo la casilla de porcentaje para que este valor lo considere como porcentaje. Si yo no lo activo, este valor va a ser un número, los primeros 25. En cambio acá, los primeros 25%, es decir, el cuarto más alto. Acá tengo ¿cuántos valores? 1, 2, 3, 4, son 7. Los 7 días a la semana. El 25% de 7, ¿cuánto es? Cosa de dividir 7 por 4 te da casi 2. Es 1,8 más o menos. ¿De acuerdo? Más o menos, si no me equivoco. 1,8, 1,5. No, 1,8 más o menos. 1,75, algo así. 25% más alto. Aplicamos, eso significaría que serían cercano a 2. Pero en este caso me va a aplicar a uno solo. Porque ahí trunca. Si yo quiero que sea el 30% más alto, ahí el asunto cambia. El 30, 33%, que es un tercio, más o menos. Y ahí sí me va a dar el 33% de 7, es un tercio. Un tercio es 7 dividido por 3, da 2 y tanto. Trunca y quedaría 2. Por lo tanto, lo que son solamente 2. Hay que sacar el porcentaje. Si quieren, lo pueden usar acá en Excel o con una calculadora, saquen el 33% de 7. Y listo. Le va a decir un valor que va a ser 2, y algo. Trúnquenlo. Lo truncan y ese va a ser el valor. ¿Qué pasa si yo hubiese colocado 2 y se me olvida sacar ese ticket? Ya no son los 2 primeros, son el 2% más alto. El 2% más alto, el 2% de 7 es un valor muy pequeño, que si yo lo trunco me va a dar 0. Si yo aplico, siempre me deja 1. Es decir, cuando el valor es muy pequeño, al menos te muestra 1. Ahí hay una excepción que hay que considerar. Esos son los primeros, los últimos. ¿Se ocupa? Sí, se ocupa algunas veces para consultar rápidamente, oye, ¿cuáles son los mejores, los más bajos? Aunque menos frecuente, ¿eh? Se podría usar, sí. Generalmente se intenta usar más los filtros en listados. Pero en otros casos también se podría ocupar. Pero es menos frecuente, insisto. Estas opciones son menos frecuentes. Aplicar formato únicamente a los valores que están por encima, por debajo del promedio. Yo lo que debería determinar es el promedio que hay acá. ¿Cuál es el promedio de estos? Bueno, si ustedes quieren lo sacan, pero en realidad no lo necesito porque Excel lo va a calcular de forma automática. No necesitan calcularlo. De todas maneras, aquellos que tengan la duda, aquí abajo está. En pie de la pantalla dice promedio 77.142,8. Redondeamos a 77.143. Sobre ese valor van a quedar de color verde, por encima. Es decir, solo que están sobre 77.000 y fracción. Sería el 150, el 100.000 y el 300.000. Y si lo coloco por debajo, sería el complemento. Todos los que están por debajo de 77.000, que serían prácticamente todos menos los 3 que indiqué anteriormente. Eso. Eso también está bien bueno porque realmente quiero saber ciertos productividad, nivel de inventario o diferentes cosas que ustedes ahora están trabajando, ¿no? Ciertos valores, y quiero saber, oye, ¿cuáles son los que están por debajo del promedio? Si están debajo del promedio, debemos ponerle atención. Ya, tenemos que comprar cosas, tenemos que producir más, tenemos que revisar más. Hay servicios que están a media, no se está logrando el óptimo, estamos por debajo, entonces tenemos que mejorar. ¿Cuál otro tenemos? Este que se ocupa harto para encontrarlo, sobre todo los duplicados.
aunque la opción te permite buscar los únicos o los duplicados. ¿Ya? Aquí tiene la opción, duplicados o únicos. Generalmente el que más ocupa, obviamente, es duplicado. Solamente aquí lo que va a hacer es buscar valores que están duplicados. Si están duplicados, le va a aplicar el formato. Si no, no aplicaría. En este caso, si yo acepto, va a quedar ninguno, porque no hay ningún valor que se duplique. Pero, si yo por aquí abajo coloco un 20.000, 1, 2, 3, ahí sí resaltaría. ¿Se dan cuenta? Si por ahí arriba colocamos otros 20.000 más, basta con que cambie una décima, menos de una décima, para que ya estos valores sean diferentes. Entonces, cuando se encuentre duplicado, lo va a mostrar. Si no encuentra duplicado, obviamente no lo muestra. Esto, cuando usted está buscando información duplicada de un listado, por ejemplo, tiene un listado con root o con código de repuesto, y es largo y yo no sé si habréis repetido alguno. Por ejemplo, podría hacer un listado con los root de unos clientes a los cuales le prestan servicio. O si están en la bodega, podrían ser el código de alguna herramienta, algunos repuestos. Y quiero saber si estoy repitiendo alguno. Y el listado tiene 3.000 filas. Buscarlo uno a uno es complicado. Si le aplico formato a todo ese rango, por ejemplo, del root o del código del producto, de la herramienta, y busco los duplicados, rápidamente me lo va a mostrar. Eso lo podría mezclar después con la otra opción que va a venir después, que son los filtros. Vamos a el siguiente, ya vimos el duplicado. Vamos al último. Hasta aquí, las 5 primeras, el formato se aplica a la celda que contiene el valor. Todas. Tienen características diferentes, que busca los duplicados, que busca sobre el promedio, por debajo del promedio, que busca los mejores o los peores, que aquellos que cumplen una condición en la celda, o para todas. Pero todos sobre las celdas que están seleccionadas, que contienen los valores. Esta última escapa de la anterior. Yo puedo colocar una fórmula acá, siempre con una fórmula, que me permita a mí cambiar el formato de una celda basado en el resultado de otra celda. Por ejemplo, acá, yo creo que aquí, en estos, perdón, ahí está, en estos, cambia el formato cuando este valor se cumpla una condición, sea menor, mayor, distinto, usted elija. Pero formato. Regla, nueva regla, acuérdense que aquí estoy seleccionando un nuevo rango donde yo voy a aplicar el formato. Aquí yo quiero que aparezca el formato dinámico, formato condicional. No acá, delante de acá, en los números, ahora son en los días de la semana. Pero ese va a cambiar el color dependiendo del valor que tenga dato asociado. Por dar un ejemplo, es yo acá le podría decir a este que podríamos dejarlo de la siguiente forma. Es una fórmula, como dice, el signo igual. Y le voy a decir, cuando estos valores, la tentación es seleccionar todo el rango, espacio, no usen las flechas acá, porque las flechas van a generar problemas. Sea mayor o igual a 50.000. O mayor que 0 ya, más fácil. Mayor que 0, listo. Mayor igual que 0. Cuando sea mayor igual que 0, yo voy a colocar un relleno color con una fuente de color celeste claro, por ejemplo. Aceptamos y quedaría algo así. ¿Qué va a pasar? El formato se va a aplicar aquí a los días de la semana, pero basado en los valores que tenemos al lado, asociados. Esta expresión, como esta está mala,
la tentación es colocar el rango. Eso no se hace. ¿Qué debo colocar ahí? Solamente el primer valor del rango, que sería ese. El primer valor del rango. ¿De acuerdo? Ese es el primer valor del rango. Y si yo quiero que a continuación vaya cambiando para ese, para este, para cada uno, ese rango tiene que estar descongelado. Porque si lo dejo tal cual, ¿ya? Siempre va a ser la referencia para cada uno de estos, la consulta de la celda C14, que está congelada, con, no es C, y aquí me equivoqué, es ese valor. D14 siempre lo está referenciando, comparando con el 0. Ese. Para el lunes va a estar comparando los D14 con 0. Para el martes, el D14 con 0. El miércoles, el D14 va a comparar si es mayor o igual que 0. El jueves, lo mismo. Eso, siempre eso. Aquí, congelado D14. Yo lo debo descongelar. Descongelemos al menos la fila. Ahí ya podría estar bien, pero asegurémonos con eso. ¿Qué significa eso? Yo marco la primera, D14. Cuando yo me desplace, cuando esto se desplace hacia abajo, ese valor va a ir cambiando también de la misma forma como va cambiando las filas, coordenadas acá. Si voy avanzando en fila, esto va a ir avanzando en fila también. Por eso debe estar descongelado. Normalmente por omisión lo presenta congelado. ¿Ya? Ustedes lo descongelan. Mucho cuidado con eso, que son los errores generalmente que pasan en las pruebas y que a la persona no le funciona el fondo condicional, que no se acordaron de este gran detalle. Apúntenlo bien, anótenlo por ahí porque es importantísimo. Aceptamos. Aplicamos. Nos está diciendo todo aquello cuyos valores sean mayores que 0, mayor o igual que 0, sean de ese color azul. Correcto, todos, salvo el día viernes que tiene un valor negativo, menos 80.000. Ahí lo tienen perfectamente. La otra forma que podría ser, que se me ocurre ahora, podría ser si ya no con el de 14, podría ser con mismo, pero usando una función que el izquierda, a ver si funciona, de el nombre es congelado, es decir, la primera letra que está a la izquierda sea igual a una M, entre comillas, es decir, quedaría marcado todo aquello que comienza con la letra M. Eso estoy diciendo, la C, no es la D, la C. Acepto, y aplico. Y quedan las cosas. ¿Te das cuenta que aquí yo ya empiezo a usar funciones? Y podrían hacerlo y hacer otras cosas más, otras fórmulas más locas, no sé, podrían ser que en la parte entera de la división sea tanto, que sea un múltiplo de 5, etc. Así que aquí se pueden hacer varias cosas. Pero nosotros lo habíamos dejado con, para hacerlo simple, con este valor descongelado sea mayor o igual que 0. Y listo. Y ahí tienen todos los formatos. ¿Qué pasó con este formato? Porque no está. Valores duplicados. Lo pueden dejar con otro, por ejemplo, los valores que podrían ser que estén entre 50.000, 1, 2, 3 y 100.000. 100.000. 1, 2, 3. ¿Aceptamos? Aceptamos. Ahí. Tocó la coincidencia que habían dos nomás, no habían más. ¿Ya? Y ahí tienen los formatos condicionales. Son 6 reglas, cada uno con sus características. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí al lado, en los números, ustedes van a aplicar los formatos, que podría ser más de uno,
de forma que quede similar a lo que está acá. Los colores similares, no tienen por qué ser iguales, similares, nada más. ¿De acuerdo? Deduzca cuáles serían el tipo que tendrían que utilizar. En el 2, tienen que colocar este formato condicional acá, tal cual dice ahí arriba, mayor que 70. Mayor que 70, ese rango para que quede igual al que está aquí al lado, con esos colores, más o menos. Lo mismo pasa con el menor, que están entre, que sea igual, están aquí al lado. Aquí lo hacen para que haya quedando similar la imagen. El 3, similar, tenemos superiores, los 10 mejores superiores podrían ser 3, pero coloqué los 10. El 25% superior, 10% inferior, 25% inferior. Aquí se me olvidó colocar inferiores, aquí. Me omití esta columna. No se hagan problemas, la copiamos al tiro. Tomemos esa, que se parece harto, o esta cualquiera. Control C, y acá, botón derecho, insertar celdas copiadas. Y en vez de colocar 10 inferiores, colocamos 25% inferior. Y ahí está. Y listo. Entonces la idea es que acá apliquen los formatos correspondientes para que quede similar a esto. Y esta, la idea es que apliquen un formato para encontrar las facturas que están duplicadas. Si no hay, no importa, ustedes pueden colocar una por acá, 29, 29, por ejemplo. Que yo sé que está duplicado, está allá arriba, pero no aparece. ¿Ya? Los 5 hacemos en conjunto. ¿Cuántos minutos necesitan para hacer la 1, la 2, la 3 y la 4? ¿Cuánto tiempo necesitan? 20, no sé. 20 20, 15. 1, 2, 3, 30. 4, 20. 5 minutos cada uno ya. 20 minutos. Son las 8, 8:20. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar en pausa la grabación. Que me acuerda cuando regrese para volver a activarla. Voy a anotar. Ya, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Están listos? El 1. ¿Cómo lo hicieron? Veamos la lista. Ignacio, Sí, profe. ¿cómo lo hiciste? El número 1. No, a ver. Que llegué hasta el 3, pero el 1 sí lo hice. El 1 ya seleccioné todos los datos numéricos ¿Ya? y fui a formato condicional. Sí. Perfecto. Ya. Estamos en formato condicional. Administrar reglas. ¿Qué regla ocupaste? No, o sea, administrar reglas, después puse nueva regla ¿Ya? y ahí usé la primera regla. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Ya, la primera regla. Perfecto. ¿Y de ahí cuál usaste? ¿Qué parámetro? De ahí, o sea, a ver, cambié donde dice dirección de barra de izquierda a derecha, le puse el color a la barra. Ah, colocaste la barra, que sería barra de datos. Bien. Izquierda, Y izquierda, derecha, contexto. ¿cómo? Cambiaste el color medio anaranjado. Claro, puse un color medio anaranjado. Ya. Y ¿No? eso lo hice porque el fondo que ese fondo como verde y rojo, ese, no sé si es que se le da formato a sí mismo o se hacía en No, particular. solamente las principales, esas líneas que están debajo no. Aplicamos ahí y ahí tendría uno. Ujú. Pero aquí tendría que haber una segunda regla para colocar ese color rosado o rojo, rosado. Por Sí, a letra, eso es a lo que me refiero. No, no supe poner otra regla más para eso. una regla más, porque agrega una y este sería, ¿cuál? Habría que analizar ahí, siempre tú tienes que Yo mirar. puse, para que me saliera así rosado, ¿Bien? puse mayor a 3.500.000.
Exacto, justamente. Si la segunda, que sea mayor o igual, porque como el valor no es exacto, nosotros sabemos, estamos estimando que son 3,5 millones. 3,5 millones, yo soy flojo, lo escribo así, ¿eh? Me sale más rápido, ¿de acuerdo? Acuérdense que el otro son por 10 elevado a 6. Es decir, son una montonera, 0 para acá. Formato. Formato, relleno o fuente. Fuente es un color rojo, ¿o no? ¿U otro color? Más colores. Podría ser un color algo así. Quizá un poquito más oscuro. Ahí, por ahí más o menos. Más o menos. Ese. Ahí lo dejamos. La fuente. El relleno, hago lo mismo. Me voy a más colores. Y en más colores coloco un rosado que debería estar por aquí arriba. Eso creo que es. Si es que no me equivoco. La anterior era. Veamos. Sí, para que quede más o menos, no igual. Parece que es bastante similar. De hecho, le pueden colocar la fuente negrita para que quede más. Aplicamos, veamos cómo quedan. Y queda bien. Así está, tal cual. Ya. Y Con dos esa reglas, última tenéis que regla mezclar. esa última regla se estima que es 3,5 millones. O Sí, sea, uno tiene, exacto. como dijo usted, En analizar. la práctica muchas veces vas a tener que hacer una estimación, una deducción. Tú analizas los datos y deduces más o menos cuánto es. Si es que no tienes la posibilidad de preguntar o de obtener el valor exacto, vas a tener que, para seguir avanzando, deducir cosas, hacer ciertas suposiciones, pero bien argumentadas, y no una cosa pintada. Tú miraste los datos acá y viste que, por ejemplo, el valor rosado más pequeño, por acá era 3 millones, acá está, 3,500,900. Y sigue buscando más abajo, y este 3 millones, pero este son 3,050,400, no tiene. Entonces ya sé que es sobre 3,050,000 y bajo 3 millones, y perdón, es sobre 3,5 millones, y no bajo 3,500,000. Y si sigo haciendo otro análisis por acá, puedo ver otro valor similar. Aquí tienes 3,483,000, es decir, se acerca bastante y no tiene color. Así que ya deduzco con ese valor y con este, que debe ser más o menos 3,5 millones. Y listo. Eso Ya, hacerlo eventualmente en la vida real, ¿de acuerdo? Y ya. no quedar parado porque te falta el dato. Tienes que tratar de buscarlo, pero con cierto análisis, cierta argumentación. Gracias. Vamos al otro. Nicolás Pimentel, te escucho. ¿Cómo hiciste este? Profesor, la verdad es que no lo he podido realizar porque el PC, no estoy del PC, estoy del celular. Tengo Ya. problemas con el computador, pero igual podríamos hacerlo juntos si es que le parece. Bueno, ya dime qué hago. Ya Selecciono seleccioné, disculpa, ya seleccioné Ujú, el rango, ¿de acuerdo? sí, Para que me quede similar a este. sí, ¿Ya? el formato condicional. Bien. Hay una forma, cuando tú tengas más práctica, que tú te puedes por acá, que es buscar valores mayores que. Y hay un mayor, Sí, es mayor que, podría irte directamente con ese. ¿De mayor acuerdo? que 70 tendría que ser. Te da el formato, te da los colores muchas veces. Pues aquí te da, Sí, tú dices aquí el valor y ahí dice los colores, color rojo, color amarillo con texto amarillo oscuro, que es ese, que ujú, cuenta es ese, y aquí solamente tendría que cambiar, ¿de acuerdo? a 70. A 70. Sí, ¿Ya? Esa es una forma, camino sí. rápido. ¿Ya? Y lo otro sería, podría ser con Los insertar una nueva colores que regla. te entrega son más limitados. Lo único que tendría que hacer para llegar a la otra tendría que personalizarlo, ¿de Ya, acuerdo? Pero el asunto está en que si tú te acuerdas bien, que no es malo, en la práctica se ocupa, pierde un poco la visión de esto, que te lo ujú. mantenga también, porque yo practico esto, porque aquí tienes todo, y puedes mezclar, puedes administrarlo mejor. Sí, po, porque Claro, para ponerlo entre ciertos valores. claro. Y aquí, ¿cuáles son las reglas que ocuparía? Sería, Según sus valores, pues. ¿O no? No.
El de la 1 Inferior. a la 6, ¿cuál? ¿Un rango inferior o superior? ¿Al promedio? Inferior, superior, a un rango. Eso. Ujú. Aplicar únicamente a los valores con rango superior o inferior superior. Eso se refiere a los n mayores o n menores. No Ah, ya. Ya, dice la cantidad, oye, yo quiero los 3 superiores o los 3 inferiores. O el 25% ya, más alto, el 25% más bajo. No, me sirve. ya. ¿Tendría que ser entonces el promedio? ¿Debajo del promedio o por encima? Tú aquí tienes el promedio. Ya, Si tú te das cuenta, ¿cuál es el promedio acá? El promedio de todo esto, aquí abajo lo he dicho, son 56. 6,15. Mira que el 60 va a quedar pintado. Ujú. Y acá no está Sí, pintado. Así que no sirve. ya. Mm, Publicado tampoco, menos. mm, no sé cuál podría ser, profesor. Y no Estoy importa, medio... un segundo. Ese. Ujú. Que ahora entre. Ah, ya, Que sea ya. Igual, puede, en este caso tendría que ser igual a, o mayor no, que, menor que, mayor, mayor que, ahí dice el título, mayor que mayor que, 70. mayor que 70. Y hacemos formato y le damos color de relleno. Amarillo, en este caso. Colores. Por ejemplo, color de fuente es un más o menos de la fuente. Este es de relleno, relleno de azul color como este, creo. ¿Ya? Y el color de la fuente Ujú. es más o menos color café. Es. Ya, Vamos a colocar con negrita. Porque ya, porque en la vida real puede ser que la empresa exige los colores. Ahí está. sí, Exige los colores institucionales. A mí ya me pasó, trabajando en el tabaco, en un sistema, yo coloqué los colores que para mí eran bonitos, y cuando lo entrego a mi jefatura directa, me exigieron cambiar todos los colores a los institucionales. sí, Así, porque ellos deben tener colores establecidos. exacto, es lo que yo te decía la otra vez, si tú te vas a trabajar, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en Santiago, al Club Deportivo, Ujú. no se vaya a ocurrir colocarle la playa blanco con negro, Sí, po. o viceversa, ahí al Colo Colo, y en una de esas, y ve a colocar los playa el color azul porque te gusta. No, hay que respetar colores institucionales. Lo que pasa con el Banco Santander, los bancos Scotia, el Banco Chile, la Coca-Cola, etcétera, ¿ya? Tienen su color institucional y les gusta que lo respeten. Sí, Ya, esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma de sí. hacerlo, que es más Ya, complicada, y es ocupar la última. Y es rara vez que la gente lo ocupe, porque obviamente la segunda es la más simple. Pero la voy a mostrar esta para que la tenga presente. Es más larga, es una fórmula. Y acá yo puedo decir que este valor descongelado para que vaya variando de fila en fila, lo descongelo completamente, sea, Profe, ¿cómo descongela el valor? le puede quitar el signo peso manualmente o con la tecla F4. Con F4. Claro, lo más típico es la F4, pero también lo puede hacer manualmente. Le quitas, le eliminas el signo peso. Ah, ya. ¿Ya? Es que lo estaba haciendo manual, por eso. Claro, de las dos formas se puede hacer. Y aquí tiene que ser mayor que 70, pero fíjate que hago referencia solamente a G4, a esa, a que está aquí arriba. Pero como sí, está el rango seleccionado hacia abajo, te va a ir variando de forma automática. Y ahí le coloca el formato que tú habías dicho anteriormente. La fuente sería un color café, oscuro, ujú, sin negrita, la misma cosa. Me faltó el relleno, que es un color amarillo más o menos claro. Es aceptas. No, le voy a cambiar el color. Le voy a poner un color. Con ese color. Para que se note la diferencia. Acepta y aplico. ¿Profe? Fíjate que En, funciona lo mismo, disculpa, pero funciona lo sí, mismo. Es decir, tú puedes usar esa o esta. Entonces yo puedo cambiar acá. Esta la voy a subir, la subo acá, vuelvo a aplicar, y voy a funcionar. Cualquiera de las dos es válida. ¿De acuerdo? ya, sí, La segunda, la que hicimos, es un poco más
compleja, requiere un poquito más de práctica, pero un poco más. Una vez que te acostumbras, es muy simple. Cuéntame. Sí, es que eso le iba a decir que uno al poder manejar el último formato puede tirar todos los valores de una, con alguna fórmula establecida. Claro, depende de la situación, depende de lo que te estén pidiendo, pero sí. Sí, Ya. en este De caso. hecho, la última, la gran ventaja es que tú puedes usar varias funciones, Sí, ¿ya? Pero también podría salir más largo si es que manejas las otras, sin manejar las otras. Si tú manejas la segunda, algunas funciones podría ser más rápido. Depende de cómo esté la pregunta, ¿ya? O el sí. requerimiento. ¿Ya? El menor es similar a este, al anterior. Lo único que en vez de colocar mayor, colocan menor. Lo que está entre, ¿quién tuvo problema en hacer entre? El entre, en el foto, lo vamos a hacer por acá también, entre. Si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer por de regla, lo quiere hacer por teoría, entre, y le van a decir que tiene que estar entre 60 y 80. Y el color, bueno, el color ya se lo está dando al tiro de la lista, sacado. Nuevamente, acercan. Si lo quieren ver por el administrador está aquí. Y pueden cambiar los colores si desean. Por eso digo que en la medida que ustedes vayan practicando, pueden usar los accesos directos, pero son un poquito más limitados a veces y no te deja ver todos los posibles tipos de reglas que hay. Pero si tú lo tienes bien claro en la mente, lo puedes usar una o la otra sin ningún problema. La 50 se la dejo para que la hagan ustedes, la igual a 50 es similar a la anterior, en vez de colocar entre, menor o mayor, colocan igual. Es decir, toda esta está pensada para ser usada con la regla número 2. Consulta. Ya que esta la pudimos hacer de dos formas, con las reglas 2 y la 6, ¿se pudo haber hecho con la regla 6? Veamos. ¿Se podría haber utilizado la regla número 6 para esa? La 6, yo colocar entre. Si yo colocar entre, tenía que colocar una función que me permite colocar que son entre las dos. Y podría ser si es que coloco que este valor sea mayor. Perdón, ese valor tiene que ser descongelado. Voy a colocar espacio mayor o igual a 60. ¿De acuerdo? La condición es esa, que I4 sea mayor o igual que 60. Y además, I4 lo voy a escribir, tiene que ser menor o igual a 80. El asunto es que esto tiene que estar unido con un I. Un I, aquí dice I, entre 60 y 80. Un I, acuérdense que en lógica, si la vieron, en lógica implica que todas tienen que ser verdaderas para que el resultado final sea verdadero. El O, en cambio, implica o significa que uno de las condiciones o las proposiciones tiene que ser verdadera. Con uno, más que sobra. ¿Ya? El I exige todas. En este caso, tiene que ser un I, porque se tiene que cumplir que sea mayor que 60, mayor o igual que 60, y menor o igual que 80. Entonces, un I. En programación, normalmente los I se colocan así, entre medio, pero no se coloca en español, se coloca en inglés. Se le colocan AN. Pero eso en programación. Acá nosotros, algunos colocan ese AN, otros colocan este otro AN, ¿sí? Depende del lenguaje de programación. Acá también tenemos el I, pero no se usa como un operando, sino se ocupa como una función. Como es una función, tiene que ponerse antes y encerrar los argumentos entre paréntesis. Y los argumentos serían las condiciones. Esa primera proposición se separan con punto y coma. Yo aquí no puedo usar el asistente. Elimina ese espacio si te molesta y ahí lo tendrías. Minúscula o mayúscula el I, no importa. ¿De acuerdo? Puede hacer eso. Y eso es lo mismo. Eso te estoy diciendo que es entre. Que
I4 sea mayor o igual que 60, y además el I4 tiene que ser menor o igual que 80, pero el I se tiene que colocar de esta forma. Primer argumento es ese, punto y coma. Segundo argumento, si ustedes quieren más argumentos, punto y coma, colocan los otros argumentos, todos separados por punto y coma. Y luego coloca el formato. Porque es un formato diferente, le expresa un relleno morado con una fuente blanca, ya para que sea diferente, se note. Aceptamos y aplicamos. Y nos da lo mismo. Con colores diferentes porque intencionalmente lo puse con colores. Se cortó, sí, se cortó. Se cortó un rato, pero ahora están todos. Un problema parece que en la conexión voy a compartir. Estamos en ese. Compartir. Ahí sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, ya, qué bueno. Entonces tendríamos eso. Si yo intercambio eso, ya, y coloco aplicar, solamente se van a cambiar los colores, pero los valores se van a mantener. ¿Se dan cuenta? Tenemos dos formas para hacerlo, pero un poco más elaborada esta. Para este caso no tiene sentido, mejor me voy por la primera. Es mucho más fácil. El entre. Claramente yo me voy por esto, es más fácil. Pero, insisto, podrías eventualmente para algo más complicado. De nuevo se cortó. Parece que estoy teniendo los mismos problemas que la semana pasada con la conexión a internet. O algo similar. Ojalá que no se pongan a trabajar a esta hora. Ya, esta está grabando, sí. Esto lo pueden hacer ustedes porque es bastante simple. En este caso, ¿cuál sería la regla a ocupar? Hay que pensar, es fácil. Esta segunda era, se podrían venir por acá, no es los superiores e inferiores, podrían por esta. ¿Qué sería? 25 superiores. Vale. Ahí dice 10%, pero no importa. Puedo ocupar esa misma. Y ahí le coloco 25%. Color azul. Relleno, tenemos azul acá, no tenemos relleno. No, no es azul, hay que ir a personalizar. Y ahí colocamos relleno azul, fuente de un color blanca, creo, o un celeste. Aceptamos y ahí lo tienen. ¿De acuerdo? También, insisto, pueden venirse por acá. Administrar regla, 25%. Es decir, está con el ticket. Si viniera por acá, tendría que colocar 25 con el ticket. ¿Qué más? Bueno, la otra es exactamente igual. Por encima, por debajo del promedio, también está la opción de ocuparlas. ¿De acuerdo? Así que se lo dejo para que lo hagan ustedes. Vamos a el 4. Hasta ahora, ¿dudas? ¿No? ¿Seguimos? Sí, profe, de bolero más, no hay duda. Ok. En este caso, para obtener los duplicados, lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar el rango, tan simple como pintar acá, y obtener duplicado. Insisto, se pueden venir por acá. Ahí están los valores duplicados. ¿Qué quieren? O las reglas. Nueva regla, duplicado, color. Aquí yo defino el color. Vamos a colocar relleno. Usemos el que yo uso generalmente acá, que es el rojo con fuente blanca, para que resalte rápidamente. Fuente blanca. ¿Aceptamos? Aceptamos y no aparece ninguno. ¿Por qué? No hay ninguno. Insisto, por cualquier lado ustedes pueden colocar un 29, 29, y ahí va a aparecer uno que está repetido. Por aquí hago un 29, 29, y empiezan a aparecer todos los que están. En este caso lo que estoy haciendo simplemente es mostrar todo aquello que salen más de una vez. ¿Bien?
ahí estaría. Y eso así es de simple. La idea de esto es que ustedes lo pueden usar con los filtros. Y con eso, una consulta que parecía difícil, va a salir muy fácil. Y en un par de minutos está listo. La 5, está un poquito más compleja. Pero un poco nomás. Lo que me está pidiendo acá es que yo coloque el número de factura acá y vea si existe en esta parte. Nada más que si existe. Así que me está que todas las veces donde aparece. Por ejemplo, yo podría colocar el 2553. Pero yo sé que está. Y está ahí hay una vez. No sé si hay otra vez, pero podría haber. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, es buscar valores que estén en la lista. Y en ese caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Seleccionar este rango. Porque aquí quiero dejar el formato. Voy a buscar este valor y cuando lo encuentre lo resalto acá. Formato condicional, administrar, y voy a colocar, en este caso, el valor de la celda sea igual al valor que tenemos aquí. Para eso me coloco ahí, coloco igual. Y ese F5 sí debe quedar congelado. Porque si no lo congelo, para el primero lo voy a comparar con ese, pero para el segundo lo voy a comparar con la celda que está abajo. Para el tercero va a seguir bajando y así sucesivamente. Entonces, al mantenerlo congelado, siempre va a ser F5. Es decir, cada una de estas, F5 se compara con F5, se compara con F5 y así en adelante. Todas se van a comparar con F5. Damos formato, colocamos el relleno, el típico rojo con fuente blanca. Si usted quiere darle otro color, le dan otro color. Aceptamos y aceptamos. Y ahí está. Busquemos otro, por ejemplo, el 2559. Aparece el 2560. Ahí está, está dos veces. ¿Cuál más? $25.68. También está dos veces. Bueno, y así ustedes pueden seguir preguntando. Esa es la forma como se puede hacer esto. Ahora alguien me va a preguntar, ¿se podía hacer con las 6? Sí, se puede. Y si aquí hay cosa de buscar la forma como yo puedo hacerla con las 6. ¿Y cómo sería la forma de hacerla con las 6? Solamente seleccionar la primera, descongelada, porque necesito que se mueva, que sea igual, perdón, ahí no debo, bueno, sea igual a ese valor. Pero este debo descongelarlo. F. Ahí está. Formato, cambiamos el formato, dimos un color azul con fuente, le vamos a seguir tanto la fuente blanca, para que no impacte tanto la vista. Aceptamos y aplicamos. Y nos da lo mismo. Es decir, normalmente se puede hacer, la 2 se puede hacer con la última, pero es un poquito más compleja. Así que por eso conviene ocupar la 2 si es que la tienen disponible. Pero la 6 también, ahí está para usarla. ¿Cuál más podríamos usar acá? Bueno, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si a alguien se le ocurre alguna forma de hacer lo mismo con otra regla o de otra forma, me dice. Yo por lo menos la que he probado han sido esas dos. Esta, la segunda, cambia. ¿Por qué cambia? No sé. Lo que pasa es que aquí lo que va a hacer es, tenemos que buscar el día, el mes, dentro de una fecha. Tenemos dos posibilidades. Una es con el día, el mes, y suponiendo que siempre el año 2018, armar una fecha.
Y la segunda es, tomando la fecha, sacamos el día y el mes y lo comparamos con cada una de ellas. Por lo tanto, las reglas que podemos hacer acá son diferentes. Primero, yo lo que podría hacer es armar la fecha. ¿Cómo se arma la fecha? Bueno, lo voy a probar aquí afuera para ver si funciona primero. ¿De acuerdo? Es usar la función que me permite armar una fecha. ¿Cuál es la función que me permite armar una fecha? Si ustedes buscan en internet, van a encontrar diferentes funciones para manejo de fecha, pero hay una que te permite, basado en el día, en el mes, en el año, armar una fecha. Y esa es la función, se llama fecha. Si ustedes usan el asistente, se van a dar cuenta que está pidiendo el año. En este caso, vamos a suponer que siempre va a ser 2018. El mes va a ser lo que está acá, X8. Y el día va a ser lo que está en F8. Y con eso armamos la fecha. Hay que agrandar un poquito más la celda para verla. Ahí está. Y si a partir del día y el mes, suponiendo que el año es 2018, arme una fecha. Y ahora puedo comparar esa con esta. Es decir, yo tomo eso, aplico formato, nueva regla, y podría usar perfectamente la segunda. Porque yo digo que sea igual a lo que está aquí, en esta celda. Y obviamente tiene que quedar congelada. El formato relleno puede ser... Profe, no entendí muy bien, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Me perdí. Repítelo, por favor. Profe, ¿podría explicar de nuevo este ejercicio que me perdí? ¿Qué parte? Cómo aplicar el formato condicional para que la factura compruebe. ¿El número de factura o el día y mes? Ambos, por favor. Ambos. Wow. Harto. Retroceder harto. Podría aplicar desde la fecha, el día y el mes. Si me queda tiempo, te aplico de la factura de nuevo. Gracias. ¿Ya? Ya, volvemos atrás. Procedamos. Mira, ahí tenemos el día y el mes. Hay que buscarlo aquí si hay un 15 de abril. Vamos a suponer que todos son del año 2018. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer con el día y el mes, armar la fecha. Para una vez armada, compararla con cada una de estas. Si es que coinciden, la destaco. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es buscar la fecha para que aquí adentro quede, la busque y destaque si es que se encuentra. Si puede buscar si hay una factura con fecha 15 de abril. Busco acá, 15 de abril, 15 de abril, 15. Aquí hay una, aquí hay otra. ¿De acuerdo? Pero para eso tengo que compararlo. Y así tal cual como están separados, así directamente con esta fecha armada, no puedo compararlas. Entonces lo que voy a hacer con este día y mes, armar una fecha. Y para eso uso la función fecha. La función fecha se toma tres datos. El año, el mes y el día. Por separado, en celdas diferentes. Y con eso se arma una fecha. ¿Está ahí? Esa fecha. Con eso yo ya puedo comparar. Es decir, todo esto, cada uno de ellos lo voy a comparar con este valor. A ver si son iguales. Si son iguales, destaco la celda acá. Entonces, para eso voy a aplicar formato, aplicar regla, nueva regla, y como voy a buscar que cada uno de estos, preguntar si son iguales, si es igual a esta fecha, ocupo la segunda, donde yo voy a colocar que sea igual. Digo, ¿se va a ser igual? Esta celda, o cada una de esas, igual a lo que yo voy a colocar acá, es F10. Cada uno de esos se está comparando con esta.
Si yo cambio el día y el mes, aquí se va a cambiar la fecha. Y por lo tanto la consulta va a cambiar acá. El formato que le vamos a aplicar puede ser cualquiera. Insisto, puede ser un verde, letra blanca, así la línea, o amarilla, como ustedes quieran. Dejemos amarilla. Aceptamos, aceptamos y aplicamos. Veamos si funciona. ¿Funcionó? Ahí la encontró. Pero te diste cuenta que nos tuvimos que apoyar en una celda, la F10, en esa. ¿Y por qué no apoyamos en esa celda? Porque aquí teníamos una fórmula, era esa. Ahora la pregunta sería, en vez de usar esta fórmula aquí, en esta celda, ¿por qué no la usó en el formato condicional? Es decir, voy a copiar esto, lo copié, ¿ya? Y me voy acá al rango, ponte mi otra regla, en la celda, ahí en la comparación ya no voy a hacer referencia a eso, a ese valor que está ahí, sino ese valor lo voy a colocar aquí directamente. Cambio el F5 por la fórmula que, perdón, cambio el F10 por la fórmula que hay en F10. Y la fórmula que hay en F10 es fecha. Entonces aquí ya no dependo de F10. De hecho, esa celda la puedo borrar. ¿Ya? Me falta solamente una cosa para que funcione. Porque si lo dejo así tal cual, no me va a marcar ninguno. Y si no me creen, miren, no va a marcar ni uno. ¿Por qué no marcó ni uno? Porque como les decía, me faltó algo. ¿Qué era ese algo? El F8 y el G8 deben quedar congelados. De tal forma que cuando yo pregunto por el primero, pregunto siempre por G8, F8. El segundo también lo haga con F8, G8 y no cambie. Tenemos que tomar la celda. Van a cambiar. Entonces debo congelar. ¿Qué me decías? Que hay que meterle el signo este de dinero para que mantenga Exacto. la celda. Hay que colocar el signo peso ahí para congelarlo. Muy bien. Y ahí tú lo aceptas, lo aplicas y funcionó. ¿Qué hago con esta fecha? La elimino. No la requiero, porque yo no la requiero esa celda. Me ahorré una celda. Y eso es súper bueno. Si yo logro hacer funciones óptimas, donde me ahorro celdas, la manejo de esta forma, con fórmulas aquí, mucho mejor. El asunto está en que mucha gente no sabe hacerlo. Manejan filtros, formato condicional, pero de forma muy básica. Pero hacer este tipo de cosas, no. Y esto lo hace más dinámico. ¿Sí? Pues yo voy cambiando el día y el mes y me va a buscar. ¿Ya? Siempre suponiendo que son el mismo año. Si ustedes no me creen que el asunto cambia, por ejemplo, coloquemos la fecha. El 22 de marzo, no sé si hay otro 22 de marzo, o 22 de febrero, creo que sí hay. 22 de abril había 1. 22 de marzo hay 1. 22 de febrero hay 2. 25 de febrero no hay. 25 de marzo, perdón. 25 de marzo tampoco, y de abril sí, sí hay 2. Entonces tú vas jugando con esto y puedes hacer una consulta rápidamente. Hay que programarlo al principio nomás. Y una vez que está hecho, lo usas. Esa es la ventaja. ¿Sí? El asunto es hacer un pequeño trabajo al principio, bien hecho, y de ahí en adelante funciona mejor. En vez de estar haciendo puro trabajo malo, a media, y estar reparándolo toda la semana, a cada rato. Ya eso es ineficiente. A la larga va a consumir mucho más tiempo, muchísimo más tiempo. En cambio, si lo haces bien de principio, ahorras mucho, pero mucho tiempo. Y cada vez empezáis a encontrarle más el gustito al asunto y hacer cosas más sofisticadas porque te das cuenta que te ahorra mucho trabajo. Y tu trabajo queda mejor. Entonces te das cuenta que dentro del entorno te están valorando mejor. Tú lo haces bien. Esto mismo se puede haber hecho de otra forma. Alguien me puede decir, lo puede haber hecho utilizando
la regla 6. Si usé eso, con esa, es cosa de copiar esta parte nomás. Control C, de acuerdo. Lo voy a hacer acá, una nueva para que ustedes no pierdan la anterior. Regla 6, y lo que voy a colocar es que esta celda sea igual a la fecha. Ahí hay un igual de más. Es igual. Lo que hay en C6 tiene que ser igual a lo que hay en fecha. Pero debemos cambiar algo que ya se dieron cuenta algunos. Y es que este C6, perdón, debe estar descongelado. ¿Por qué? Tiene que cambiar C6 a C7, C8, C9, C10, etc. Si tú no lo descongelas, siempre va a ser referencia a 6. Formato, el que tú quieras. No sé, un café insight con una fuente blanca. Acá ya contraste. Aceptamos y aplicamos. Y vamos a tener lo mismo. Se dan cuenta, cambiaron de color nomás. Son los mismos. Y si yo pruebo los mismos valores anteriores o con otros, van a cambiar acá también. Es decir, las dos son correctas. Hay una tercera, que a mi gusto es más óptima. ¿Cuál es? Es desarmar esta fecha para comparar el día y el mes, y no el año. Fíjense que ahora, hasta un momento, con estos dos, lo hemos hecho al revés. Hemos tomado el día, el mes, y suponemos que el año es 2018, y armamos la fecha. Ahora lo hago al revés. La fecha la descompongo, saco el día y el mes. ¿Cómo se hace eso? Solamente utilizando la regla 6. Y es más o menos similar a lo que ya habíamos hecho anteriormente, donde yo aquí, cada una de estas, yo voy a colocar la siguiente función. Voy a sacar el día de una fecha. ¿Con qué función yo saco el día de una fecha? Con la función llamada Día. Tal cual. De esta fecha, descongelada nuevamente, para que vaya variando hacia abajo. El día de esa fecha, es decir, si yo aplico eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar el 21 para el primero, el 5 para el segundo, el 12 para el tercero, y así seguiría hacia abajo. Y lo comparo, y si le digo si es igual a este día, F8. Y ese sí tiene que estar congelado para que no cambie. Siempre voy a hacer referencia a ese. ¿Sí? Cada día de esto lo estás comparando con ese día. El 21 con el 25, el 5 con el 25, el 12 con el 25, el 22 con el 25, el 26 con el 25, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero también hay que hacer lo mismo con el mes. Para eso usamos la función mes, de esta misma fecha, también descongelada, para que varíe. Y ahora la compramos con la celda que está acá, que sería G8 congelada. El asunto de acá tiene que haber un I, y ya lo vimos anteriormente, que el I no lo podemos colocar ahí entre medio. Tengo que colocarlo como función antes. Cerramos los paréntesis, y cada una de las proposiciones que están acá se separa con un punto y coma porque son argumentos diferentes o parámetros diferentes. Entonces, ¿qué tendríamos? El primer parámetro o argumento, que sería ese, el día, la comparación del día, si es verdadero o es falso, y el mes, si es verdadero o es falso. Y el I va a ser verdadero, es decir, todo eso va a ser verdadero cuando se cumplan que el día sea igual y el mes sea igual. Acuérdense que el I obliga a que todas se cumplan, a diferencia del O, que solamente basta con una. Basta con una, el O. El I exige que todas deben ser verdaderos para que el conjunto sea verdadero. ¿Y jugamos el año? No, pues no lo necesitamos. Pregunto por el día y el mes.
Nada más, porque eso es lo que me están dando como dato acá. Día y mes. En la anterior yo supuse que el año era fijo. Ahora no estoy suponiendo nada. Estoy utilizando los datos que me están dando. Día y mes. Y doy el formato. Formato, relleno, el típico rojo con la fuente blanca. Generamos la regla y aplicamos. Y obtenemos lo mismo. ¿Cuál de las tres usarían? Creo que la que tiene color verde, porque es más simple. Ese es igual a la fecha armada. Pero otro optaría por la última que hicimos, la de rojo. ¿Por qué? Porque a pesar de que es más compleja, no depende del año. Entonces, en realidad, esta es más compleja. Mírenlo así, es más difícil, entre comillas, pero es óptima, es mejor, no depende del año. Entonces, las cosas a veces, no por el hecho de ser más simples, van a ser mejores. Esta es un poquito más compleja, pero es por un asunto de práctica. Cuando uno ya tiene la práctica, esto ya no es difícil, para nada. Insisto, es como andar en bicicleta. Los primeros días es muy difícil, te cae porrazo y cuánta cosa. ¿Ya? Pero después ya es fácil. Cuando aprendes a nadar, los primeros momentos, cuando tú aprendes a nadar, ya, nerviosismo, te asustas, te caes, tragas agua, etc. Ya después con los años, tragas menos agua. Nada mejor, más seguridad, más rápido, etc. Pero es un asunto de práctica. Lo mismo pasa con conducir, con hablar, etc. Con manejarse frente al público. Una persona que tiene poca práctica se pone nervioso, no sabe qué palabra utilizar, suda, etc. Pero ya después cuando has hablado con muchas personas, quiere la práctica, se desenvuelve mejor y sale todo más fluido. ¿Aceptamos? Aceptamos. Así que tienen tres formas. En lo personal, yo me quedo con color rojo. Mucho le gustaría que esté la verde por la simplicidad entre las tres. Y no creo que haya alguien que se quiera quedar con la café porque entre todo es la más difícil. Digo, y no tanto la más difícil, quizás la que mezcla mejor dificultad con poco optimicidad. Es decir, poco óptima y un poco más compleja. Bien, eso es lo que es con respecto a formato condicional. Vamos a bajar el enunciado, básicamente un ejercicio de filtro. Solamente lo vamos a bajar enunciado nomás, no lo vamos a complicar mayormente. Lo voy a dejar que reposen un poco. Este formato condicional no es tan complejo. No he subido ejercicios de filtro, lo vamos a subir al tiro, que es el 8 y el 9. Si ustedes mezclan filtro con formato condicional y el formato condicional se mezcla con funciones, estaríamos viendo todo lo que hasta ahora hemos pasado. Estamos haciendo cosas mucho más elaboradas. Insisto, eso es súper bueno que ustedes lo practiquen, que lleguen y se luzcan cuando hagan la práctica, sobre todo cuando hagan la práctica, es el momento de enganchar el trabajo. Yo creo que muchos de ustedes, si tienen una buena práctica, les gustaría quedarse. Bueno, la forma es que enganchen mostrándose que hacen cosas bien, que son proactivos. En la práctica, importa mucho las personas que son proactivas, no que son puntudos. Proactivo significa aquel que hace cosas y no se queda parado. Él va y pregunta, oye, ¿qué puedo hacer? Terminé un trabajo, ¿me ayuda en algo? O ve un problema, sabe que hay un problema acá, podríamos solucionarlo por este lado. Es decir, que propone cosas, no que se arranque con los carros, diferente. Eso es importante cuando ustedes trabajan. Ejercicio 1, seleccionamos y pegar el ejercicio 8, filtro 1. El filtro 9, que es este, justamente es ese, voy a colocar un espacio ahí. Y después dejamos el avanzado para la próxima clase. Bien. Filtro es lo más fácil que hay.
dentro de todo, a mi gusto, es lo más fácil que hay en todo lo que es la herramienta Excel. Y una de las más utilizadas. Pero acá el filtro es para consultar, no es para calcular. Insisto, mucha gente lo que cree que todo lo puede tener con filtro. No. Filtro es básicamente para consultar, para decir, oye, ¿cuántas personas o cuáles son los datos de las personas que están en el área, no sé, en el área de pintura? ¿Cuántos trabajan ahí? O cuántas personas no han llegado que tienen estudios técnicos, o cuántas personas viven en la región. Pero no cuántas, cuáles. Me equivoqué, cuáles. Yo quiero saber cuáles son los datos de esas personas. Si yo quiero saber cuántas personas viven en la región, uso funciones. Si yo quiero saber cuáles, generalmente uso filtros. Es más fácil. Voy a descargar este ejercicio número 8, que lo voy a mostrar. Ya en el aula subí el 8 y el 9. Vamos a esperar que abra. Lo voy a dejar más o menos planteado y la próxima clase lo vemos. Veamos, está cargando. En lo que es formato condicional, lo que hemos visto es más que suficiente. ¿De acuerdo? La mayoría de la gente se maneja en formato condicional, insisto, a ese nivel, y quizás manejando funciones también. Cuando lleguen a trabajar y tengan que usar formato condicional, no piensen, siempre van a tener que hacerlo con funciones para que quede mejor. A veces, con algo simple, puede quedar óptimo. Si yo lo que mostré funciones porque eran situaciones un poco más complejas, más elaboradas, ¿ya? Más sofisticadas. Pero, insisto, puede ser que muchas cosas se resuelvan de forma mucho más simple de la que estamos presentando acá. Y en realidad pasa eso. Si lo que estoy mostrando es un poco más, insisto, para que cuando lleguen se luzcan o muestren que saben harto. Ya, acá tenemos 6 preguntas, aunque aquí en el ejemplo dice pregunta 7, en hoja 7, porque antiguamente tenía más preguntas, de la 1 a la 6. Tenemos 6 hojas, de la 1 también a la 6, tienen los mismos datos, entonces ustedes lo van a ver exactamente igual. ¿Cómo se activan los filtros? Los filtros... ¿Está mostrando algo? ¿Ah? ¿Está mostrando algo que se quedó trabado con la aula? Deja ver. No, yo fui el que no lo compartí con ustedes. Ahora sí. Disculpa. Ahí sí. Ahí sí. Ya, lo que vamos a hacer acá, insisto, tenemos 6 hojas de la 1 a la 6 que tienen los mismos datos, lo mismo. En cada una de ellas vamos a aplicar los filtros. ¿De acuerdo? Acá están las preguntas. Cada pregunta se responde en una hoja por separado. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Insisto, esa cuestión de pregunta 7, la hoja 7, ignórenle el número 7 porque yo tenía más preguntas antes. La número 1 dice, ¿quién tiene sueldo más bajo? Me voy a la 1 y debo activar el filtro. ¿Cómo se activan los filtros? Los filtros, también conocidos como autofiltros, tienen 3 formas para activarse, por lo menos las que yo conozco. Una, a través de inicio, te vas al costado derecho y le dice ordenar y filtrar. Y aparece el embudo. El embudo es el filtraje. ¿De acuerdo? Tienen y siempre van muy unidos con el ordenar. Tengan mucho cuidado. Yo generalmente pido filtrar más que ordenar. El ordenar significa cambiar el orden de las filas. ¿Ya? El filtrar es ocultar las que yo no quiero ver y dejar visible las que me interesa. Es diferente. ¿Ya? Generalmente en muchos lugares, y yo lo he visto cuando he hecho capacitación, que hay personas que mandan planilla Excel a, por ejemplo, una constructora que estaba hace un tiempo, le mandaban planilla a las diferentes obras.
Y en la obra le hacían modificaciones, le insertaban columnas, le colocaban datos por aquí, y él le molestaba y les decía que por favor no le hicieran cambios, pero igual la próxima vez, al mes siguiente, le volvían a hacer cambios. Entonces estaba aburrido de que siempre le tuvieran cierto cambio. ¿Ya? La gente hace cambios sin preguntar. Entonces cuando ustedes tienen una planilla Excel y tienen la posibilidad de ordenar, pregunten antes. ¿Se puede ordenar? Pregúntele a quién te mandó esa hoja Excel. Si él te dice no a los cambios que quiera, ahí puedes ordenar. ¿De acuerdo? Si tú es una planilla Excel que la bajaste desde una base de datos, de un ERP, de internet, y es tuya, dale los cambios que quieras. Pero si una planilla también que la hay que compartir con otras personas, no le sugiero ordenar. Por lo menos al principio. Ya cuando tomen experiencia, conozcan el entorno, ahí pueden tomar la decisión de ordenar o no. Pero al principio no. ¿Ya? Pueden ser que dejen una embarrada no menor. Entonces, lamentablemente van juntos siempre el ordenar y el filtro. Nosotros vamos a pasar esto. Esta es la primera opción. La segunda forma es venir a la hoja datos. En la hoja datos, ustedes tienen un icono en el centro que dice, que aparece en el embudo. Pinchamos hoja datos. Ahí está. Y aquí aparece el embudo, que es filtro. No lo confunda con el filtro avanzado, que es otra cosa. Que lo único que se aparecen en el nombre, filtro. Pero en la forma como trabajan son bastante distintas. ¿Ya? Pueden usar esa. Esta es la segunda forma. Ya les dije, a través de datos, filtro. O a través de inicio, aquí, filtro. ¿De acuerdo? La otra forma que tiene para filtro es la combinación de teclas que salía acá. Se dan cuenta, filtro se posiciona encima y dice control mayús o shift, es lo mismo, control mayús L. Si yo aquí doy esto, control shift L. Y ahí lo tengo activo. Con shift L se desactiva, se desactiva. Lo puedo hacer por acá también. Se activa o se desactiva. O lo puede hacer por datos. ¿Ya? Yo prefiero usar las teclas porque es más rápido. Mucho más rápido. Acá están los filtros. ¿Qué condiciones debe tener los datos para que sean filtros? Debe ser tipo listado. Los listados siempre tienen encabezados, que serían estos. Aquí arriba. En lo posible, celdas no combinadas. Sí, subtítulos por cada una de las columnas. Y debajo tenemos datos que son más o menos del mismo formato. Si son root, estos son nombres, el sexo, estos son números, indico sueldo, estos los días. Tienen un formato similar hacia abajo. ¿Ya? Esa es la primera condición, que debe tener encabezado y debe ser una lista. Si no tiene encabezado no va a funcionar, es decir, la primera fila la va a asumir como encabezado. Luego, lo otro, deben estar dentro de los datos, no fuera, no puedo estar ahí. Tienen que estar aquí adentro. ¿Ya? En cualquier parte, no importa, inclusive en una celda vacía, no importa, pero dentro. Segundo, no pueden estar con celdas, con columnas, así entre medio, sin ni siquiera el encabezado. Si tuviera encabezado, les creo. Pero nada, si ustedes tienen nada, no. Tienen que estar los datos contiguos. ¿Ya? Y ahí ustedes aplican. Antiguamente había que seleccionar los datos cuando ustedes querían filtrar. Tenían que hacer eso, después hasta el final. Si lo hacían con mouse, se demoraban un montón. Lo único que hacían era esto, miren. Antiguamente se tomaban eso, con el mouse seleccionaban eso y de ahí bajaban. Y era una lata estar así, hasta el 2000. Estamos recién en el 300. Tenían que estar así. Con la preocupación de no pasarse de largo. Y eso yo se lo pregunté y lo hice el ejemplo en varias empresas cuando hice capacitación a las gente de empresas como el retail, como Líder, Ripley, Falabella, sobre todo los supermercados, ¿ya? Que decían, no, siempre pasó de largo, siempre pasó por el mouse. Usen, si se dieron cuenta todo el tiempo que ocuparon, en cambio, si tú usas Control Shift L hacia la derecha y Control Shift L hacia abajo, es mucho más rápido. Lo que yo les enseñé en las primeras clases, usar las teclas en vez del mouse, más rápido. Pero, como les decía, actualmente no es necesario seleccionar el área, no lo selecciones, solamente ubíquense en cualquier lado, ahí. Y de ahí,
control shift L y está activo los filtros. Y aquí tenemos los filtros. Para, típico, no sale los ordenadores. Les dije, se van a liberar. Si ustedes quieren ordenarse A a la Z, es decir, del menor al mayor. O al revés, o pueden ordenarlo por color. Si quieren usar los formatos condicionales, los formatos estáticos, algunos datos pueden ordenarlos por colores. En general, insisto, pregunten bien antes de usarlos, ordenar. Borrar filtro. Cuando hay un filtro aplicado, ustedes pueden borrar, no hay ninguno. Filtrar por color, que es diferente a ordenar por color. Si hay colores, alguna celda que tenga color en la fuente o en el relleno, ustedes podrían filtrarlo. Es muy bueno cuando ustedes están buscando, por ejemplo, datos que están duplicados. Lo que hemos hablado, los formatos condicionales, los dejas habilitados los duplicados, los filtras, color. Todos los que tengan ese color duplicado, queden filtrados. E inmediatamente identifica todos aquellos que aparecen más de una vez. De una forma rapidísima. Típico de tu jefe te dice, oye, necesito saber cuáles son todos los ítems de los repuestos que están repetidos. Porque no tienen que estar repetidos, tienen que aparecer una sola vez. Así que haz ese trabajo. Te aplican formato condicional, buscan los duplicados y después filtrar por color. Menos de 5 minutos tiene resuelto un problema que tu jefe te haya dado para dejarte tranquilo toda la mañana. Así de simple. Filtro de texto, aquí están las opciones. Es igual, no es igual, comienza, termina, contiene, no contiene, o puede usar un personalizado, que si tomamos puede ser cualquier combinación del anterior. ¿De acuerdo? Es la misma ventana para todas. Lo único que cambia, va a cambiar, por ejemplo, que ahí se contiene. ¿Ya? El otro va a decir, este dice igual, creo. Igual. Pero ustedes pueden cambiarlo acá. En todas las opciones. Son muy, muy simples de utilizar. ¿De acuerdo? Ya. Tendríamos ese ahí. También puede usar conectores lógicos, el I o el O, pero mucho más simple, no como función. Si no están listos, es llegar a pintar acá, y es un I, este es un O, tú eliges con cuál te vas a quedar. Y elige una segunda opción, para que se una el anterior y el segundo. O el segundo, depende de lo que tú hayas elegido. Ya, y este puede ser igual y este puede ser mayor que, diferente, o contiene, o menor, comienzan, no comienza por, esa y esta, o la primera o la segunda. Y pueden usar también los comodines, acuérdense de eso, los comodines se pueden utilizar. ¿Ya? Si tú tienes número, cambia un poco el asunto. Pues ya no es de la A a la Z, es de menor a mayor, mayor a menor, es lo mismo. Es lo mismo, lo colocaron diferente. En el color lo mismo. Estos son lo mismo. A numérico aparecen más opciones. Cambian un poquitito, pero son lo mismo. Primer filtro personalizado es similar a todos los anteriores, salvo el superior e inferior. Superior e inferior tienes, perdón, superior e inferior tienes activo ese, superior. Al tiro se selecciona, no muestra ninguna ventana adicional. Si tú tomas entre, te toma esa, que es muy parecida a la anterior. O podría utilizar la personalizada, que es lo mismo que la anterior. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Lo que sí tengan mucho cuidado, voy a borrar el filtro, con utilizar 10 mejores. Ese tengan mucho cuidado porque ese ignora todos los valores que están, todos los filtros que están a los lados. Si usted dice, oye, yo quiero saber las mujeres que tienen los 3 sueldos más altos, o las 3 mujeres con los sueldos más altos. Si yo busco filtro por mujeres y después tengo aquí y busco los 3 mejores, él va a ver los 3 mejores dentro de la lista total, sin importar si eran mujeres o no. Puede ser que dentro de esos 3 hayan 2 que son hombres. Entonces, en vez de mostrarte 3 mujeres con el sueldo más alto, te voy a mostrar solo una. Así que en este caso no conviene usar eso.
bien mejor se usa generalmente solo, sin ningún otro filtro. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Errores típicos en la prueba. Ya, ¿y cómo estaría? Bueno, si ustedes le piden las mujeres con el sueldo, o en el anticipo, con el sueldo líquido, ahí faltó, generalmente son líquidos. Este de aquí abajo, aquí dice FONASA, dejen por eso, están en FONASA, eso no corre. Control 1, tachamos, para que claro que estaba mal. Entonces dicen, sueldo líquido más bajo, mujer, no, ¿quién tiene sueldo líquido más bajo? Nada que mujeres. Me vengo acá, sueldo líquido, y solamente desactivo todos y me quedo con el que tiene sueldo más bajo. ¿Acepto? Y ahí lo tengo. Tan simple como eso, no hay que hacer nada más. En el segundo, nuevamente, control L, y ustedes aquí eligen la opción que estamos preguntando acá, que es de qué mujer tiene el anticipo más alto. ¿Cuál es la mujer con el anticipo más alto? Primero, habría que seleccionar las mujeres. Es decir, colocamos F acá, o lo pueden seleccionar de aquí abajo, las dos formas. Ese reglón es para buscar con un contiene. Y el anticipo más, pregunta cómo, el anticipo más alto. El anticipo, tengo todos los anticipos acá, están ordenados de menor a mayor. Entonces lo que voy a hacer es desactivar todo. Y como me piden el mayor, me voy al último. Y activo ese. Acepto. Y ahí pues son 4, ya no es una, son 4. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si lo hacen al revés? Voy a desactivar los filtros, control L, control L. Busco el anticipo más alto. Lo mismo, vengo acá, y me voy a lo más alto y lo pinto. Y tengo que es un hombre. Entonces aquí el orden afecta. Me están poniendo mujeres con el valor más alto, no hombres con el valor más alto. ¿De acuerdo? Así que aquí, ¿importaba el orden? Sí, no siempre, depende de la situación. Hagamos la última y quedamos libres. ¿Cuáles son los hombres cuyos sueldos superan el MM en millón? Yo lo dije más de una ocasión. Y lo que van a hacer acá ustedes es filtrar y están filtrando los hombres que tienen un sueldo. Pueden desactivar eso o pueden colocar acá arriba una M. Este es contiene. Ustedes buscan acá el contiene. Pueden escribir varias letras o números y lo va a buscar y va a filtrar automáticamente. Aceptan y están preguntando que el sueldo sea mayor a 1.000.000 de pesos, 1.100.000. Entonces sería, como es más difícil colocarlo por este lado, me voy por este numérico y digo que sea mayor que. Y ahí es más fácil usarlo por este lado. Y digo que sea mayor que 1.100.000 es lo mismo que colocar 1,136. ¿Cierto? Es lo mismo. MM es lo mismo que colocar eso. MM 1,1 es una jerga que se ocupa en el ámbito financiero. Los pesos significan millones. Ya, M significa miles. Y millones. Aquí estamos diciendo que sería 1.100.000 pesos. 1,1 es ahí. Si ustedes no quieren colocar eso, coloquen así. 1 y cuenten. Ahí tenemos 1.100, 1, 2, 3, ahí tenemos 1.000.000. Es lo mismo. Y tendrían que son ese grupo. ¿Ya? Muchachos, próxima clase. Tráiganme hecho los restantes. ¿Qué falta? ¿De acuerdo? Voy a subir este ejercicio porque hay correcciones que hacer. Cuando hablen de sueldo, estamos hablando de sueldo líquido. FONASA no va. ¿De acuerdo? Y tendrían que hacer estos otros quienes trabajaron menos de medio mes y tuvieron bono y anticipo. Una consideración nomás. Todo mes laboral tiene 30 días. No importa el mes.
mayo, diciembre, enero, junio, julio, febrero. Febrero tiene 30 días laboralmente. No hay mes con 31, no hay mes con 28 ni 29. Todos son 30. ¿De acuerdo? Ténganlo presente eso. Ya, muchachos, los dejo. Estén bien, terminen el ejercicio 4, 5 y 6. ¿Ya? Próxima semana lo reviso. Que estén bien, descansen, cuídense. ¿Ya? Chaito. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Descansen.